En el crisol de la historia, pocos eventos han tejido un tapiz tan intrincado y transformador como el que se desplegó a partir del año 1092, cuando la confluencia de mundos hasta entonces disjuntos dio origen a lo que hoy conocemos como el intercambio colombino. Más allá de las narrativas eurocéntricas de descubrimiento, este periodo marcó el inicio de una reconfiguración ecológica, biológica y cultural de proporciones planetarias, cuyo impacto resuena aún en la dieta, la economía y la demografía global. El video que nos sirve de inspiración destila con lucidez este fenómeno, destacando la asombrosa travesía de alimentos y productos desde las Américas hacia el Viejo Mundo, y viceversa, pero su verdadera profundidad se revela al escudriñar las capas subyacentes de este monumental trasvase. Antes de la llegada de los europeos, las Américas eran un continente de una biodiversidad y riqueza agrícola sin parangón. Durante milenios, civilizaciones como los mayas, aztecas, incas y las innumerables culturas de la Amazonía y Norteamérica habían domesticado una asombrosa variedad de plantas, desarrollando técnicas agrícolas sofisticadas, sistemas de riego innovadores y un profundo conocimiento de los ciclos naturales. No se trataba solo de la supervivencia, sino de la creación de sociedades complejas y florecientes, sostenidas por una base alimentaria que incluía cultivos completamente desconocidos para Eurasia y África. Estos cultivos no solo alimentaban a poblaciones masivas, sino que también eran intrínsecos a sus cosmovisiones, rituales y estructuras sociales, imbuidos de un significado que trascendía su valor nutricional. Eran la médula espinal de imperios y la razón de ser de comunidades enteras, adaptados a una miríada de microclimas y paisajes, desde las áridas estepas hasta las húmedas selvas tropicales y las gélidas alturas andinas. La ingeniería genética natural, desarrollada a lo largo de incontables generaciones de siembra y selección, había forjado maravillas botánicas que estaban a punto de transformar el mundo. La travesía transatlántica no fue simplemente el intercambio de bienes, sino de biotas enteras. Los navíos que cruzaron el Atlántico no solo transportaron exploradores y colonos, sino también un microcosmos de semillas, esporas, plagas, patógenos, y crucialmente la flora y fauna que habían evolucionado en continentes separados durante millones de años. Fue un experimento biológico a escala global, con consecuencias impredecibles y a menudo catastróficas. Mientras que Europa trajo consigo enfermedades devastadoras como la viruela, el sarampión y la gripe, que diezmaron a las poblaciones indígenas con una brutalidad inaudita. Las Américas ofrecieron un tesoro de recursos genéticos que revitalizarían, y en muchos casos, salvarían del hambre a vastas poblaciones en otros continentes. Este desequilibrio en el intercambio biológico tuvo un impacto demográfico y cultural asimétrico que aún hoy es objeto de estudio y debate, marcando la pauta para la imposición de nuevas estructuras de poder y el inicio de la globalización. La era de la exploración europea estuvo motivada por una compleja amalgama de factores: la sed de especias y metales preciosos, el fervor religioso por expandir el cristianismo, la curiosidad intelectual por cartografiar lo desconocido, y la presión demográfica y económica que empujaba a las naciones a buscar nuevas rutas comerciales y territorios para la explotación. El Renacimiento había inyectado un espíritu de aventura y un avance en la tecnología marítima que hizo posibles estas audaces travesías. Barcos como las carabelas y naos, mejoradas con velas latinas y cascos más robustos, permitieron a los marineros aventurarse más allá de las costas conocidas y resistir los rigores del Atlántico abierto. La invención de la brújula, el astrolabio y posteriormente el cuadrante proporcionó herramientas de navegación que, aunque rudimentarias para los estándares modernos, eran revolucionarias para la época, permitiendo a los exploradores determinar su posición con mayor precisión. El desarrollo de la cartografía y el ansia por completar mapas del mundo conocido también jugaron un papel crucial, impulsando a exploradores a aventurarse en lo desconocido. Cuando los colonizadores europeos se asentaron en las Américas, se encontraron con un vasto jardín de plantas útiles y alimentos nutritivos. Al principio su enfoque principal fue la extracción de oro y plata, pero pronto se dieron cuenta del inmenso potencial agrícola de la tierra. La patata, el maíz, los frijoles, la mandioca, el tomate, el pimiento, el aguacate, el cacahuete, el cacao y la vainilla, entre otros, no eran simples curiosidades botánicas. Eran el combustible que podía alimentar a ejércitos, a poblaciones en crecimiento y en última instancia transformar economías agrarias en todo el mundo. La adopción de estos cultivos en Europa, África y Asia no fue instantánea ni universal. A menudo, fueron recibidos con escepticismo, temor o desinterés,
percibidos como alimentos para animales o plantas exóticas sin valor culinario. Hubo que superar barreras culturales, prejuicios dietéticos y la inercia de siglos de tradiciones agrícolas. Sin embargo, su resiliencia, su alto valor nutricional y su capacidad para adaptarse a diversos climas y suelos demostraron ser irresistibles. Una vez que su valor fue reconocido, su difusión fue explosiva, catalizando cambios agrícolas y demográficos que redefinieron el paisaje humano del planeta. El intercambio colombino también sentó las bases para el surgimiento de una economía global interconectada, con las Américas como un motor principal de materias primas. La demanda europea de productos como el azúcar, cultivado con mano de obra esclava africana en el Caribe y Brasil, el tabaco y los tintes, impulsó la creación de vastas plantaciones y un sistema de comercio transatlántico que, aunque brutal en sus métodos, fue fundamental para la acumulación de capital en Europa y el desarrollo de nuevas industrias. La exportación de estos cultivos americanos no solo enriqueció a las potencias coloniales, sino que también redefinió las dietas y los hábitos de consumo en todo el mundo. Desde el chocolate que endulzaba las mesas de la realeza europea hasta el tabaco que se convertía en un vicio global. La introducción de nuevos cultivos en el viejo mundo, por su parte, tuvo un impacto aún más profundo y positivo en la seguridad alimentaria. Las calorías y nutrientes proporcionados por el maíz y la patata, en particular, permitieron el crecimiento demográfico en regiones que históricamente habían luchado contra el hambre y la malnutrición. Este crecimiento poblacional, a su vez, impulsó la revolución industrial, al proporcionar una mayor fuerza laboral y una base de consumidores en expansión. El proceso de aculturación alimentaria fue bidireccional, aunque desigual. Si bien los cultivos americanos transformaron las dietas europeas, los europeos también introdujeron en las Américas plantas y animales que alteraron profundamente los ecosistemas y las prácticas agrícolas indígenas. El trigo, la cebada, el arroz, el café, la caña de azúcar, los caballos, las vacas, las ovejas y los cerdos, entre otros, llegaron al Nuevo Mundo, compitiendo con la flora y fauna nativas y, en algunos casos, desplazando cultivos tradicionales. Los caballos, por ejemplo, revolucionaron la caza y el transporte para algunas tribus de las llanuras, mientras que las vacas y los cerdos se reprodujeron rápidamente, causando estragos en los cultivos y ecosistemas locales. Sin embargo, también se integraron en las dietas y economías de las Américas, dando lugar a nuevas cocinas y formas de vida. La fusión de ingredientes y técnicas culinarias de ambos mundos sentó las bases para la gastronomía global que conocemos hoy, una amalgama de sabores, texturas e historias que reflejan los complejos legados de este intercambio. El intercambio colombino es un recordatorio palpable de la profunda interconexión de la vida en la Tierra y de cómo la historia humana, la geografía y la biología se entrelazan de maneras sorprendentes e ineludibles. No es solo una anécdota histórica, es un proceso continuo que moldea nuestra realidad actual. Cada vez que disfrutamos de unas patatas fritas, una tortilla de maíz, una salsa de tomate o un trozo de chocolate, estamos participando en el legado vivo de este intercambio milenario. Las rutas comerciales establecidas, las redes de conocimiento compartidas a menudo de manera forzosa, y la reconfiguración de los patrones migratorios de plantas, animales y personas, continúan definiendo nuestro mundo. Es una historia de colonización y resistencia, inundación y devastación, pero sobre todo, de una asombrosa capacidad de adaptación y de la resiliencia de la vida misma, manifestada en la capacidad de estas plantas para echar raíces en tierras lejanas y nutrir a millones, superando barreras geográficas y culturales, para convertirse en pilares de la seguridad alimentaria y la identidad culinaria en todos los rincones del globo. Este entendimiento del intercambio colombino nos invita a una reflexión más profunda sobre el origen de nuestros alimentos, la interdependencia de las culturas y la incesante dinámica de cambio que define la experiencia humana en este planeta. Al desentrañar las historias de los cultivos que viajaron a través de océanos, no solo descubrimos el pasado, sino que también comprendemos mejor las raíces de nuestro presente globalizado y la sorprendente resiliencia de la naturaleza y la cultura frente a la disrupción y la transformación. La próxima vez que saborees un alimento que sabes que tiene raíces americanas, tómate un momento para considerar el largo y extraordinario viaje que emprendió y el impacto silencioso pero monumental que ha tenido en la historia de la humanidad, en cada mesa y en cada cultura que lo ha adoptado. La influencia del intercambio colombino se extiende a la reconfiguración genética de los propios cultivos. Al ser introducidos en nuevos entornos, estos cultivos se enfrentaron a nuevas presiones selectivas y en algunos casos
se cruzaron con parientes silvestres o variedades locales, lo que llevó a la emergencia de nuevas adaptaciones. Este flujo genético no solo permitió a los cultivos americanos resistir a las enfermedades y plagas del viejo mundo, sino que también propició su adaptación a diversos climas y suelos que eran muy diferentes de sus entornos de origen. Esta capacidad de adaptación fue crucial para su éxito y su rápida expansión. Por ejemplo, el maíz y la patata, al introducirse en Europa, estimularon una verdadera revolución agrícola. Su alto rendimiento por hectárea superaba con creces al de muchos cereales europeos, lo que permitió una diversificación y especialización en la producción agraria. Las monarquías europeas, conscientes del potencial de estos nuevos cultivos para la seguridad alimentaria de sus poblaciones y para el abastecimiento de sus ejércitos, a menudo promovieron activamente su cultivo a través de decretos y campañas de divulgación. Esta expansión agrícola, impulsada por los cultivos americanos, sentó las bases para el crecimiento demográfico que, a su vez, proporcionó la mano de obra necesaria para la revolución industrial. La patata y el maíz se convirtieron en el combustible calórico que permitió a las ciudades europeas crecer y a las fábricas prosperar, liberando tierras para otros usos y permitiendo una mayor urbanización. Además de su valor alimentario, algunos de estos cultivos también adquirieron importancia como moneda o medio de intercambio en ciertas regiones, especialmente el cacao, que en Mesoamérica era una forma de divisa. Esto demuestra cómo su valor trascendió lo puramente nutricional. El contacto con las técnicas agrícolas indígenas inspiró a los europeos a desarrollar nuevas prácticas de procesamiento y conservación de alimentos. Aunque no siempre se adoptaron directamente, el conocimiento de cómo los pueblos americanos transformaban y preservaban cultivos como el maíz, nixtamalización, o la mandioca, detoxificación y procesamiento de la harina, influyó indirectamente en el desarrollo de nuevas tecnologías alimentarias en Europa. La introducción de sistemas de monocultivo masivo para la exportación, especialmente de productos como el azúcar y el tabaco, reconfiguró paisajes enteros en las Américas, dando lugar a grandes plantaciones y alterando los ecosistemas nativos. Paralelamente en Europa, la necesidad de estudiar y explotar estos nuevos recursos llevó a la creación de nuevas instituciones agrícolas y botánicas, así como a un florecimiento de la ciencia botánica y la agronomía. El impacto a largo plazo en la salud pública y la nutrición global fue inmenso. La introducción de vitaminas como la vitamina C de la patata o la vitamina A del pimiento, y minerales antes escasos en las dietas europeas mejoró la nutrición general y redujo la incidencia de enfermedades relacionadas con deficiencia. El debate historiográfico sobre la naturaleza positiva o negativa del intercambio sigue siendo relevante, ya que si bien trajo beneficios nutricionales innegables, también estuvo intrínsecamente ligado a la colonización, la esclavitud y el genocidio. El intercambio colombino sigue siendo un modelo fundamental para comprender los movimientos de especies invasoras y la adaptación de los cultivos modernos en un mundo globalizado. El cacao y la vainilla, al ser productos de lujo, generaron cadenas de valor específicas y en algunos casos conflictos geopolíticos por el control de su producción. Por el contrario, el maíz y la patata, al ser alimentos básicos y de bajo costo, reconfiguraron la vida de las clases bajas y la seguridad alimentaria de naciones enteras, demostrando el poder transformador de los alimentos cotidianos. La resiliencia de las técnicas agrícolas indígenas como la milpa y su legado en la agricultura moderna, especialmente en el contexto de la sostenibilidad y la agroecología, son temas de creciente interés. Las implicaciones éticas y culturales del uso de estas plantas en el contexto de la colonización, y cómo se les despojó de su significado original para convertirlas en mercancías globales, invitan a una reflexión crítica sobre el patrimonio alimentario mundial. La idea es construir una narrativa rica y multidimensional que no solo informe, sino que invite a una reflexión crítica sobre la globalización, la interconexión y las consecuencias a largo plazo de los encuentros culturales. El intercambio colombino no fue un evento singular, sino un proceso dinámico y multifacético que se desplegó durante siglos y cuyas ramificaciones continúan influyendo en la configuración de nuestro mundo actual. Sus efectos se manifestaron no solo en la disponibilidad de nuevos alimentos, sino en la modificación de paisajes, la alteración de ecosistemas, la redefinición de rutas comerciales y el establecimiento de nuevas estructuras de poder económico y político. La introducción de animales de carga como caballos, mulas y bueyes en las Américas, si bien facilitó el transporte y la agricultura para los colonizadores, también tuvo un profundo impacto en los ecosistemas nativos y en las formas de vida de las poblaciones indígenas. Los caballos en particular transformaron la guerra, la caza y la movilidad,
para muchas tribus de las llanuras de Norteamérica, creando nuevas dinámicas sociales y económicas. La llegada de ganado mayor, como vacas y ovejas, provocó un sobrepastoreo en algunas regiones, lo que llevó a la erosión del suelo y a la degradación de los hábitats. Sin embargo, estos animales también se convirtieron en fuentes importantes de alimento, leche y lana para las nuevas sociedades mestizas y criollas, y se integraron en las economías locales, dando origen a nuevas industrias como la ganadería. El intercambio colombino también impulsó el desarrollo de nuevas técnicas de procesamiento y conservación de alimentos. La necesidad de transportar cultivos a largas distancias llevó a la mejora de métodos de secado, salazón y fermentación, así como al desarrollo de nuevas formas de envasado. Estas innovaciones no solo facilitaron el comercio transcontinental, sino que también contribuyeron a la seguridad alimentaria al reducir el deterioro de los alimentos. La creación de nuevas instituciones agrícolas y botánicas en Europa fue una respuesta directa a la afluencia de nuevas especies vegetales. Jardines botánicos como el de Pisa, Padua o Leiden se convirtieron en centros de estudio, experimentación y aclimatación de estas plantas exóticas, lo que sentó las bases para el desarrollo de la botánica moderna y la agronomía científica. El impacto en la salud pública y la nutrición global fue, en muchos aspectos, positivo. La disponibilidad de cultivos ricos en nutrientes como la patata, vitamina C, el maíz, carbohidratos y algunas vitaminas B, y los frijoles, proteínas y hierro, ayudó a combatir las deficiencias nutricionales que eran endémicas en muchas partes de Europa, contribuyendo a una mejora general de la salud y a un aumento de la resistencia a las enfermedades. Esto, a su vez, contribuyó al crecimiento demográfico. Sin embargo, no todo fue positivo. El monocultivo de la patata en Irlanda, por ejemplo, llevó a una dependencia extrema que, cuando la plaga del tizón tardío golpeó, resultó en una de las mayores hambrunas de la historia, demostrando la vulnerabilidad de los sistemas agrícolas poco diversificados. Desde una perspectiva historiográfica, el intercambio colombino es un tema de constante debate. Si bien algunos lo ven como un evento que catalizó la globalización y mejoró la seguridad alimentaria mundial, otros lo critican por su asociación intrínseca con la colonización, la explotación, la esclavitud y el colapso demográfico de las poblaciones indígenas. Es crucial reconocer la ambivalencia de este legado, comprendiendo tanto los beneficios como las tragedias que trajo consigo. Hoy, el intercambio colombino sigue siendo un modelo para comprender fenómenos contemporáneos como los movimientos de especies invasoras y la adaptación de los cultivos modernos en un mundo globalizado. Las lecciones aprendidas de este periodo son esenciales para abordar los desafíos actuales de la seguridad alimentaria, el cambio climático y la conservación de la biodiversidad. La revalorización de los conocimientos indígenas sobre el cultivo y la gestión de la tierra, así como la preservación de las variedades ancestrales de los cultivos americanos, son fundamentales para construir un futuro agrícola más sostenible y resiliente. El cacao y la vainilla, a pesar de ser productos de lujo, generaron cadenas de valor complejas que involucraron a millones de personas y tuvieron implicaciones geopolíticas significativas. En contraste, el maíz y la patata, como alimentos básicos y de bajo costo, transformaron la vida de las clases bajas, proporcionando un sustento fiable y permitiendo un crecimiento poblacional sin precedente. Este entendimiento del intercambio colombino nos invita a una reflexión más profunda sobre el origen de nuestros alimentos, la interdependencia de las culturas y la incesante dinámica de cambio que define la experiencia humana en este planeta. Al desentrañar las historias de los cultivos que viajaron a través de océanos, no solo descubrimos el pasado, sino que también comprendemos mejor las raíces de nuestro presente globalizado y la sorprendente resiliencia de la naturaleza y la cultura frente a la disrupción y la transformación. La próxima vez que saborees un alimento que sabes que tiene raíces americanas, tómate un momento para considerar el largo y extraordinario viaje que emprendió y el impacto silencioso pero monumental que ha tenido en la historia de la humanidad, en cada mesa y en cada cultura que lo ha adoptado. La historia del intercambio colombino es en esencia la historia de cómo la interconexión de mundos separados no solo alteró la geografía política, sino que redefinió la ecología global y el destino de la humanidad, para bien y para mal. Junto al maíz, en la santísima trinidad de la agricultura mesoamericana, se alza el frijol, o feijão en la melódica cadencia portuguesa, una legumbre que, con su aparente sencillez, encierra una de las claves de la resiliencia y el florecimiento de las civilizaciones americanas precolombinas. Más que un mero acompañamiento, el frijol era y sigue siendo un pilar nutricional, un socio ecológico indispensable y un alimento de una versatilidad culinaria asombrosa que, tras el intercambio colombino,
se dispersó por el orbe equilibrando dietas y nutriendo a poblaciones que desconocían su existencia. Su historia es un testimonio de la sabiduría ancestral y de cómo la naturaleza, en su infinita generosidad, ofrece soluciones completas a las necesidades de la vida. Desde hace milenios los frijoles han sido cultivados en las Américas, con evidencias arqueológicas que sugieren su domesticación en regiones tan diversas como los Andes peruanos, el altiplano mexicano y las cuencas fluviales de Brasil. Existían, y aún existen, miles de variedades de frijoles, cada una adaptada a condiciones climáticas y de suelo específicas, y con propiedades organolépticas únicas, desde los pequeños frijoles negros y pintos hasta las grandes habas y los coloridos frijoles ayocote. Esta diversidad genética no solo aseguraba la seguridad alimentaria frente a plagas o enfermedades, sino que también proporcionaba una riqueza de sabores y texturas para las complejas cocinas indígenas. La magia del frijol no radicaba solo en su valor individual, sino en su relación simbiótica con el maíz y la calabaza, la famosa milpa o tres hermanas. En este sistema de policultivo, el maíz ofrecía un soporte físico para que los frijoles treparan, mientras que los frijoles, a través de bacterias fijadoras de nitrógeno en sus raíces, enriquecían el suelo, beneficiando al maíz y a la calabaza. La calabaza, a su vez, cubría el suelo, reteniendo la humedad y suprimiendo las malezas. Más allá de la eficiencia agronómica, esta tríada proporcionaba una dieta nutricionalmente completa: los hidratos de carbono del maíz, las proteínas y el hierro de los frijoles, y las vitaminas y fibra de la calabaza. Era un sistema perfecto, un modelo de sostenibilidad, antes de que el término existiera. Cuando los colonizadores europeos se encontraron con el frijol, su valor nutricional y su capacidad de almacenamiento fueron rápidamente reconocidos. A diferencia de otros cultivos que generaron escepticismo, el frijol, al ser una legumbre ya familiar en el Viejo Mundo, aunque de especies diferentes como las lentejas o los garbanzos, fue más fácilmente aceptada. Su viaje a través del Atlántico lo llevó primero a España y Portugal, desde donde se propagó al resto de Europa, y de ahí a África y Asia, a menudo siguiendo las mismas rutas comerciales que el maíz. En Europa el frijol se integró rápidamente en las dietas de las clases trabajadoras, proporcionando una fuente asequible y abundante de proteínas en una época donde la carne era un lujo. Las sopas de frijoles, los estofados y los potajes se convirtieron en platos comunes, ayudando a sostener el crecimiento demográfico y a mejorar la nutrición en general. Su capacidad para crecer en suelos pobres y su relativa resistencia a la sequía lo hicieron un cultivo valioso en regiones agrícolas marginales, contribuyendo a la seguridad alimentaria en tiempos de escasez. En África, el frijol, junto con el maíz y la mandioca, desempeñó un papel crucial en la dieta, especialmente en el contexto de la trata de esclavos. Los frijoles eran una fuente de energía y proteínas vital para los viajes forzados y para la subsistencia en las plantaciones. A pesar de las circunstancias brutales de su introducción, el frijol echó raíces profundas en la cultura culinaria africana, adaptándose a los gustos locales y dando lugar a innumerables preparaciones. En Asia, especialmente en China e India, el frijol se unió a las legumbres ya existentes, enriqueciendo la diversidad de proteínas vegetales y convirtiéndose en un ingrediente esencial en curries, dals y otros platos tradicionales. Su fácil cultivo y su alto rendimiento lo hicieron atractivo para los agricultores, y su valor nutritivo lo convirtió en una adición bienvenida a las dietas de poblaciones densas. El frijol, al igual que el maíz, demostró ser un verdadero cosmopolita botánico, capaz de adaptarse y prosperar en casi cualquier rincón del planeta, gracias a su asombrosa diversidad genética y a su capacidad para fijar nitrógeno, lo que mejoraba la fertilidad de los suelos sin necesidad de insumos externos. Hoy el frijol es un alimento básico en casi todas las cocinas del mundo, un testimonio de su versatilidad y de su inquebrantable valor nutricional. Desde la feijoada brasileña, un guiso robusto y complejo que es el plato nacional, hasta el chili con carne en América del Norte, los frijoles refritos mexicanos, las habichuelas con dulce dominicanas, el minestrone italiano o los dals indios, su presencia es ubicua y multifacética. Es una fuente excelente de proteínas vegetales, fibra dietética, vitaminas del grupo B, hierro, magnesio y potasio, convirtiéndose en un componente esencial de dietas vegetarianas y veganas. Más allá de su papel en la nutrición humana, los frijoles y otras legumbres son fundamentales para la sostenibilidad agrícola moderna. Su capacidad para fijar nitrógeno reduce la necesidad de fertilizantes sintéticos, disminuyendo la huella de carbono de la agricultura y mejorando la salud del suelo. Son cultivos resilientes al cambio climático,
capaces de soportar condiciones de sequía mejor que muchos cereales, lo que los hace vitales para la seguridad alimentaria en un mundo que enfrenta presiones ambientales crecientes. El resurgimiento del interés en las dietas basadas en plantas ha puesto de nuevo de manifiesto el inmenso valor del frijol, no solo como una fuente de proteínas casi sostenible, sino también como un alimento funcional, con beneficios para la salud que van desde la reducción del riesgo de enfermedades cardíacas y diabetes hasta la mejora de la salud intestinal. La investigación moderna continúa explorando las propiedades nutracéuticas de las diferentes variedades de frijol, redescubriendo el conocimiento ancestral de su poder curativo y preventivo. El frijol, en su aparente simplicidad, es un microcosmos de la historia agrícola y culinaria de la humanidad. Su viaje desde los campos ancestrales de las Américas hasta las mesas de todo el mundo es una narración de adaptación, de interconexión y de la capacidad de un alimento humilde para tener un impacto monumental en la salud y el bienestar de millones. Es un legado que continúa evolucionando, recordándonos la sabiduría inherente en la naturaleza y la importancia de la diversidad en nuestra alimentación y en nuestros ecosistemas. Es una lección sobre cómo la combinación inteligente de recursos puede generar soluciones robustas y sostenibles para las necesidades más fundamentales de la humanidad. Una lección que las civilizaciones precolombinas dominaron con maestría y que el mundo moderno está redescubriendo con urgencia. La humilde semilla de frijol, por tanto, no es solo un alimento, es un legado vivo de interdependencia, un emblema de la capacidad de la naturaleza para nutrir y un recordatorio constante de las profundas raíces de nuestra dieta global en los ingenios agrícolas de las Américas. La vasta diversidad de especies de frijoles, Phaeolus vulgaris, Phaeolus lunatus, Phaeolus coccineus, Phaeolus acutifolius, entre otras, cada una con orígenes geográficos específicos dentro de las Américas, es un testimonio de la rica biodiversidad cultivada por los pueblos indígenas. Por ejemplo, Phaeolus vulgaris, el frijol común, se domesticó de forma independiente en Mesoamérica y en los Andes. Esta diversidad no solo se traduce en una variedad de colores, formas y texturas, sino también en diferentes perfiles nutricionales y resistencia a condiciones ambientales. En las dietas del Cono Sur y el Caribe, el frijol es tan fundamental como en Mesoamérica, formando parte de platos icónicos como el moros y cristianos en Cuba o el gallo pinto en Costa Rica y Nicaragua, demostrando su adaptabilidad cultural. El impacto del frijol en la mejora de la salud pública en Europa y África fue significativo. Al proporcionar una fuente económica de proteínas de alta calidad y fibra, ayudó a combatir la desnutrición y a mejorar la digestión en poblaciones con dietas a menudo deficientes. Su valor como alimento básico fue especialmente notable en las zonas rurales, donde la carne era un lujo. Las culturas de todo el mundo desarrollaron nuevas técnicas de cocción y procesamiento de frijoles, como la fermentación de ciertos tipos de frijoles en Asia para crear productos como el natto o el tempeh, que aumentan su digestibilidad y mejoran su valor nutricional. Este intercambio de conocimientos culinarios y técnicas de procesamiento es un aspecto subestimado del intercambio colombino. En la agricultura moderna, el frijol es un cultivo de rotación esencial. Su capacidad para fijar nitrógeno atmosférico en el suelo reduce la necesidad de fertilizantes sintéticos, lo que a su vez disminuye los costos para los agricultores y minimiza el impacto ambiental de la agricultura intensiva. Los desafíos de plagas y enfermedades que afectan al frijol, como el tizón bacteriano o el virus del mosaico común, impulsan la investigación continua para desarrollar variedades más resistentes, adaptadas a condiciones climáticas cambiantes y con un mayor rendimiento. El mercado global del frijol es complejo, con grandes productores como India, Brasil, Myanmar y México, y un comercio que refleja las demandas dietéticas de diferentes regiones. El frijol no solo es crucial para la alimentación humana, sino que también se utiliza ampliamente en la alimentación animal, especialmente en la producción de piensos para aves de corral y ganado, y como fuente de proteínas vegetales en la elaboración de alimentos procesados. En la alta cocina contemporánea, el frijol ha experimentado un renacimiento, con chefs que exploran las variedades ancestrales y las técnicas de cocción innovadoras para elevar este humilde ingrediente a nuevas alturas gastronómicas. Las distintas denominaciones del frijol en el mundo, desde habichuelas en el Caribe hasta porotos en Argentina y Chile, o dal en la India, no solo reflejan la diversidad lingüística, sino también las profundas conexiones culturales y las adaptaciones locales de este alimento. Los debates sobre la seguridad alimentaria y el futuro del frijol como fuente de proteína sostenible son más relevantes que nunca. Dado el crecimiento de la población mundial,
y la necesidad de sistemas alimentarios más resilientes. El frijol es clave para diversificar las dietas y reducir la dependencia de proteínas animales, con sus implicaciones ambientales. Finalmente, la presencia del frijol en la literatura, el arte y las festividades folclóricas en diferentes partes del mundo consolida su estatus, no solo como alimento, sino como un elemento cultural profundamente arraigado. Desde cuentos populares hasta canciones y proverbios, el frijol a menudo simboliza la humildad, la resistencia y la capacidad de subsistencia. Su historia es una narrativa de resiliencia y adaptabilidad, de cómo una semilla humilde puede trascender sus orígenes para convertirse en un componente vital de la dieta global y un símbolo de la interconexión de las culturas del mundo. La versatilidad del frijol no se limita a su uso culinario, sino que se extiende a su papel en la sostenibilidad agrícola, su impacto en la salud humana y su intrínseca relación con el patrimonio cultural de innumerables sociedades. De las alturas andinas, donde el aire es escaso y la tierra desafiante, emergió un tubérculo modesto pero formidable. La patata, o batata en el lenguaje del video, un verdadero tesoro subterráneo, que contra todo pronóstico se convertiría en un pilar de la seguridad alimentaria global y en un catalizador silencioso de la revolución industrial europea. Su historia es una epopeya de resistencia, adaptación y triunfo culinario, una narrativa que desmiente las percepciones iniciales de una planta sospechosa para revelar su asombroso poder para nutrir y transformar sociedad. Durante más de 7000 años, las culturas andinas, especialmente los incas y sus predecesores, cultivaron y perfeccionaron la patata en una diversidad asombrosa de formas, colores y tamaños. En un entorno tan extremo como los Andes, donde los ciclos de heladas y sequías eran constantes amenazas, la patata no solo sobrevivió, sino que floreció, adaptada a altitudes elevadas y suelos pobres. Los incas, maestros de la agronomía y la ingeniería, desarrollaron técnicas innovadoras para su cultivo y conservación, como el chuño, un método de liofilización natural que implicaba congelar y deshidratar las patatas al sol y al frío de las noches andinas. Este proceso no solo permitía almacenar el alimento por largos periodos, sino que también lo hacía ligero y fácil de transportar, una solución brillante para un imperio que se extendía a lo largo de vastos territorios montañosos. La patata era la base de su dieta, su sustento energético y un elemento central en sus rituales y economías, una expresión de su profundo vínculo con la Pachamama, la madre tierra. La diversidad genética de las patatas andinas, con miles de variedades aún existentes, es un testimonio de esta antigua y sofisticada relación entre el ser humano y la planta. Cuando la patata llegó a Europa en el siglo XVI, su recepción fue, por decirlo menos, tibia. A diferencia del maíz, que al menos se asemejaba a otros granos, la patata era un fruto subterráneo, una novedad botánica que generaba desconfianza. Se le asociaba con la toxicidad. Las hojas de la planta de patata son de hecho tóxicas. Como las de otras solanáceas, se le atribuían propiedades afrodisíacas o demoníacas, y a menudo se la consideraba un alimento para cerdos o para las clases más bajas. La inercia cultural y los prejuicios dietéticos impidieron su rápida adopción. Sin embargo, en regiones con suelos pobres y climas fríos, donde los cereales tradicionales luchaban por prosperar, la patata comenzó a demostrar su valor inigualable, su capacidad para producir una cantidad masiva de calorías por unidad de tierra cultivada, su resistencia a las plagas que asolaban otros cultivos, y su fácil almacenamiento la hicieron una solución atractiva para combatir el hambre recurrente que asolaba el continente. Fue en países como Irlanda, Prusia, Rusia y Francia, a menudo bajo el impulso de monarcas ilustrados como Federico el Grande de Prusia, quien literalmente obligó a sus súbditos a cultivarla, y figuras como Antoine-Augustin Parmentier en Francia, quien popularizó su consumo en la corte, donde la patata finalmente echó raíces. En Irlanda, se convirtió en el monocultivo que sostuvo a millones, permitiendo un crecimiento demográfico explosivo, aunque también sentando las bases para la devastadora gran hambruna de la patata del siglo XIX, un recordatorio trágico de los peligros de la dependencia de un solo cultivo. En otros lugares, se integró en la rotación de cultivos, mejorando la productividad agrícola general. La patata, con su alto contenido de carbohidratos, vitaminas, especialmente vitamina C, crucial para combatir el escorbuto en épocas de escasez de cítricos y minerales, proporcionó una base calórica sólida que permitió a las poblaciones crecer y diversificar sus actividades económicas. Fue el combustible silencioso que alimentó a los trabajadores de las fábricas en la revolución industrial,
liberando tierras antes dedicadas a cereales para otros usos y permitiendo una mayor urbanización. Hoy, la patata es el cuarto cultivo alimentario más grande del mundo, solo superado por el maíz, el trigo y el arroz. Su versatilidad culinaria es inigualable, desde las omnipresentes patatas fritas y el puré, hasta los sofisticados gratinados, las ensaladas de patata, los ñoquis italianos, los curries indios y el famoso fish and chips británicos. Es un ingrediente esencial en casi todas las cocinas globales, un camaleón gastronómico que se adapta a cualquier sabor y técnica. Su resiliencia y su adaptabilidad al cambio climático la convierten en un cultivo clave para la seguridad alimentaria del futuro. Sin embargo, como con otros monocultivos, la patata también enfrenta desafíos: la vulnerabilidad a plagas como el tizón tardío, responsable de la hambruna irlandesa, la necesidad de una gestión sostenible del agua y el suelo, y la presión para mantener la diversidad genética de las variedades salvajes y tradicionales, que son vitales para el desarrollo de cultivos más resistentes y nutritivos. La patata es un ejemplo perfecto de cómo un alimento puede trascender fronteras geográficas y culturales, pasando de ser una curiosidad exótica a un elemento fundamental de la dieta de la humanidad, demostrando el poder transformador de la biología y la capacidad de las sociedades para adaptarse y adoptar nuevas fuentes de nutrición. Su legado es un recordatorio de que la verdadera riqueza de la tierra a menudo se encuentra bajo la superficie, esperando ser descubierta y valorada. La historia detallada de la introducción de la patata en diferentes países europeos revela un patrón de resistencia inicial, seguido de una adopción masiva. En España, fue uno de los primeros puntos de entrada en el siglo XVI, pero su consumo se limitó inicialmente a los marineros y las clases bajas. En Inglaterra, su popularidad creció lentamente, siendo inicialmente vista como una curiosidad o forraje. Fue en Francia donde Antoine-Augustin Parmentier, un farmacéutico y agrónomo, desempeñó un papel crucial en su popularización a finales del siglo. Tras ser prisionero de guerra y alimentarse de patatas, Parmentier reconoció su valor nutricional y las promovió incansablemente a través de cenas con la realeza y campañas de divulgación, logrando superar los prejuicios populares. En Prusia, Federico el Grande no solo instó, sino que a veces obligó a los campesinos a cultivarlas, reconociendo su potencial para evitar las hambrunas recurrentes y para alimentar a su ejército. Los mitos asociados a la toxicidad de la patata, como la creencia de que causaba lepra o sífilis, o que era un alimento para animales, tardaron siglos en disiparse. Sin embargo, la persistencia de figuras como Parmentier y la evidente capacidad de la patata para crecer en suelos difíciles y producir un alto rendimiento, terminaron por imponerse. El impacto demográfico de la patata en el crecimiento de la población europea es innegable. Al proporcionar una fuente de calorías y nutrientes fiable y barata, permitió que más personas sobrevivieran y se reprodujeran, especialmente entre las clases trabajadoras. Esto, a su vez, contribuyó a la rápida urbanización que acompañó a la revolución industrial, ya que las ciudades podían alimentar a poblaciones crecientes con facilidad. La conexión entre la patata y el desarrollo de nuevas técnicas agrícolas es profunda. Se integró en sistemas de rotación de cultivos, como el sistema de Norfolk, que mejoró la fertilidad del suelo y la productividad agrícola general, sentando las bases para una agricultura más eficiente. La genética de la patata, con su naturaleza tetraploide y la inmensa diversidad de variedades ancestrales andinas, es clave para su resistencia a enfermedades y su adaptabilidad. La preservación de esta diversidad genética es fundamental para el futuro de la patata frente a nuevas plagas y el cambio climático. La crisis de la patata irlandesa GMO 149, causada por el tizón tardío Phytophthora infestans, es un estudio de caso trágico sobre la vulnerabilidad de los monocultivos y la dependencia excesiva de un solo alimento, resultando en hambruna masiva y emigración. Más allá del consumo directo, la patata tiene un uso industrial significativo, produciendo almidón para la industria alimentaria textil y alcohol para bebidas o biocombustibles. Su importancia en la investigación biomédica y la nutrición continúa creciendo, con estudios que exploran sus compuestos bioactivos. Los desafíos modernos de la producción de patata incluyen la gestión del agua, el uso de pesticidas para controlar plagas y enfermedades, y el debate en torno a las variedades genéticamente modificadas, que buscan mejorar la resistencia y la calidad. La patata ha permeado la cultura popular, apareciendo en el arte, la literatura y los festivales, como la Fiesta Nacional de la Papa en Argentina o el Potato Festival en Idaho, consolidando su estatus como un ícono cultural. Su papel en las dietas de las naciones en desarrollo es crucial,
actuando como un cultivo clave para la seguridad alimentaria en el futuro, especialmente en regiones con escasez de agua o suelos pobres. La revalorización de las variedades ancestrales andinas y su potencial para la agricultura sostenible, gracias a su adaptabilidad natural y su resistencia a condiciones extremas, ofrece una vía prometedora para diversificar la producción global y garantizar un suministro alimentario más resiliente. El viaje de la patata desde los Andes, detallando las rutas específicas y los primeros puntos de entrada en Europa, generalmente puertos españoles y portugueses, y luego su expansión por las rutas comerciales y militares, es una fascinante historia de adaptación y difusión. Las diferentes culturas adaptaron la patata a sus propias tradiciones culinarias de maneras ingeniosas. En Italia se convirtió en ñoquis, en Alemania en ensaladas de patata y platos con carne, y en Francia en gratines y puré. La relación entre la patata y la aparición de nuevas enfermedades y plagas, y cómo esto impulsó la ciencia agrícola, la botánica y el desarrollo de pesticidas, es un ejemplo de cómo los desafíos pueden estimular la innovación. La dimensión social y económica de la patata es profunda, desde la alimentación de los ejércitos en guerras europeas, pasando por el sustento de los trabajadores de las fábricas durante la Revolución Industrial, hasta su papel en la mitigación de la pobreza al proporcionar una fuente de alimento barata y nutritiva para las clases más desfavorecidas. En última instancia, la patata es un símbolo de resiliencia y adaptabilidad, un humilde tubérculo que contra todo pronóstico se convirtió en una fuerza transformadora en la historia de la humanidad, alimentando a millones y redefiniendo el panorama agrícola y demográfico del planeta. Su historia nos invita a una profunda reflexión sobre el origen de nuestros alimentos y la interconexión de las culturas a través de la historia. Desde las exuberantes selvas de Mesoamérica, donde sus frutos colgaban como esmeraldas ocultas entre el foliolis, el aguacate, Persea americana, o abacate en la designación cariñosa del video, ha emprendido una odisea milenaria que lo ha transformado de una fruta mística asociada a la fertilidad a un fenómeno global, un símbolo de la gastronomía saludable y el lujo culinario. Su viaje es un testimonio de la persistencia de los sabores ancestrales y de cómo un alimento con su perfil nutricional único y su textura inconfundible puede capturar la imaginación y el paladar de culturas muy diversas. El aguacate tiene una historia que se remonta a la prehistoria, con evidencias de su consumo en Mesoamérica hace más de 10.000 años. Civilizaciones como los aztecas y los mayas no solo lo cultivaban intensamente, sino que lo consideraban un alimento sagrado. Para los aztecas, el aguacate no era solo un sustento, era un símbolo de fertilidad y abundancia, asociado con el dios Quetzalcóatl y utilizado en rituales y festividades. Su nombre en náhuatl, aguacatl, significa testículo, una referencia a su forma y a su reputada capacidad afrodisíaca. Existían y aún existen numerosas variedades, cada una con características únicas de tamaño, color, textura y sabor, desde los pequeños y aceitosos criollos hasta las variedades de cáscara lisa y los más grandes aguacate. El aguacate era un componente esencial de la dieta mesoamericana, consumido fresco, en salsas o como parte de estofados, proporcionando grasas saludables y una miríada de vitaminas y minerales esenciales en una dieta rica en maíz y frijoles. Cuando los conquistadores españoles llegaron a América, se encontraron con el aguacate, y aunque inicialmente lo describieron con curiosidad, su consumo no se popularizó de inmediato en Europa. Las primeras descripciones datan de cronistas como Fernández de Oviedo en el siglo XVI, quien lo menciona como una fruta deliciosa y nutritiva. Los españoles fueron, sin embargo, los responsables de su primera diáspora global, al introducirlo en otras regiones tropicales del mundo como las islas del Caribe, Filipinas y partes de Asia, donde las condiciones climáticas eran propicias para su cultivo. Sin embargo, su delicadeza post cosecha y su corta vida útil dificultaron su transporte a larga distancia, lo que limitó su popularidad en Europa durante siglos. La fruta, con su pulpa cremosa y sabor sutilmente a nuez, tardó en ganar la atracción que merecía en el viejo continente. No fue sino hasta el siglo XX, y particularmente en las últimas décadas, que el aguacate experimentó una explosión de popularidad global. La mejora de las técnicas de cultivo, transporte y refrigeración, junto con una creciente conciencia sobre los beneficios de las grasas saludables y el auge de las dietas vegetarianas y veganas, catapultaron al aguacate a la fama. La variedad Hass, originaria de California, se convirtió en el estándar global gracias a su piel gruesa que resiste mejor el transporte y su alto contenido de aceite, lo que le da su característica cremosidad. El guacamole, una salsa ancestral de origen azteca, se convirtió en su embajador más famoso,
conquistando paladares en todo el mundo y transformándose en un icono de la cocina mexicana. Hoy, el aguacate es mucho más que una fruta. Es un fenómeno cultural y económico. Se consume en tostadas, ensaladas, batidos, sushi, y como bien señala el video, en Brasil, incluso como un postre dulce con azúcar y lima, una práctica que sorprende a muchos fuera de la región, pero que es una deliciosa tradición local. Su estatus de superalimento se debe a su riqueza en grasas monoinsaturadas, especialmente ácido oleico, el mismo que en el aceite de oliva, fibra, potasio, más que los plátanos, vitamina K, vitamina C, vitamina B6 y folio. Estos nutrientes contribuyen a la salud cardiovascular, la digestión y el bienestar general. Sin embargo, el meteórico ascenso del aguacate también ha generado desafíos significativos. La creciente demanda global ha provocado monocultivos masivos en algunas regiones, lo que ha generado preocupaciones sobre la sostenibilidad ambiental, especialmente en relación con el uso intensivo de agua en áreas propensas a la sequía y la deforestación para expandir las plantaciones. También se han planteado cuestiones éticas sobre el impacto en las comunidades locales y la economía de los países productores. Estos desafíos subrayan la complejidad de la globalización de los alimentos y la necesidad de un consumo más consciente y sostenible. A pesar de estos retos, el aguacate sigue siendo una fruta fascinante, un puente entre el pasado ancestral de Mesoamérica y el paladar moderno, un testimonio de la capacidad de un alimento para trascender fronteras, evolucionar en su significado cultural y redefinir la forma en que el mundo come y valora los dones de la naturaleza. Su historia es un recordatorio de que algunos de los tesoros más grandes de la tierra fueron cultivados y venerados mucho antes de que el mundo occidental los descubriera. La etimología y el simbolismo del aguacate en las culturas mesoamericanas son fascinantes. La palabra náhuatl aguacatle no solo se refería a la fruta, sino también a los testículos, lo que le confería un fuerte simbolismo de fertilidad y virilidad. Este significado se reflejaba en los rituales y la iconografía. La diversidad de variedades de aguacate es asombrosa, clasificadas principalmente en 3 razas botánicas: mexicana, guatemalteca y antillana, cada una con características distintivas en cuanto a tamaño, sabor, contenido de aceite y tolerancia al frío. La variedad Hass, aunque genéticamente de origen guatemalteco y mexicano, se convirtió en la dominante a nivel global, debido a su piel gruesa que la hace ideal para el transporte y su alto contenido de aceite, que le confiere una textura cremosa y un sabor intenso. Su historia es la de un cultivar individual, que a través de la propagación clonal, colonizó el mercado. Las mejoras en el transporte y la refrigeración fueron fundamentales para la popularización del aguacate. Antes de estas innovaciones, su corta vida útil post cosecha limitaba su distribución. Con la capacidad de transportarlo a largas distancias y mantenerlo fresco, el aguacate pudo llegar a mercados lejanos, transformándose de un producto local a uno global. Las propiedades nutricionales del aguacate son excepcionales, más allá de las grasas saludables. Es una excelente fuente de fibra dietética, que es crucial para la salud digestiva y la prevención de enfermedades crónicas. Su alto contenido de potasio supera al de los plátanos, lo que lo convierte en un aliado para la salud cardiovascular y el equilibrio de electrolitos. Además es rico en vitaminas K, C, y varias del grupo B, incluido el folato, y contiene compuestos bioactivos como los carotenoides luteína y zeaxantina, importantes para la salud ocular. Sin embargo, el boom del aguacate no ha estado exento de controversias. Los desafíos ambientales del cultivo intensivo son significativos, especialmente en regiones como Michoacán, México, que es el mayor productor mundial. La demanda de agua del aguacate es considerable, lo que ha generado problemas de escasez hídrica y ha llevado a la deforestación ilegal para expandir las plantaciones, afectando la biodiversidad y los ecosistemas locales, incluida la ruta migratoria de la mariposa monarca. Las implicaciones socioeconómicas también son complejas, con la mafia del aguacate en México controlando la producción y exportación, lo que ha generado violencia y extorsión para los agricultores locales. Estos problemas subrayan la necesidad de un consumo consciente y un apoyo a prácticas de cultivo sostenible y comercio justo. El aguacate ha permeado la gastronomía de fusión y la alta cocina, con chefs innovadores que lo utilizan en preparaciones dulces y saladas, demostrando su versatilidad culinaria más allá del guacamole. Su presencia en la cultura popular es innegable, desde memes en internet hasta su asociación con un estilo de vida saludable y las tendencias plant-based. Se han desarrollado nuevos productos a base de aguacate, como el aceite de aguacate,
Un aceite de cocina saludable con alto punto de humo y cosmético. Los esfuerzos para promover el cultivo sostenible y el comercio justo de aguacate buscan mitigar los impactos negativos de la producción masiva, garantizando que el beneficio llegue a los agricultores y se proteja el medio ambiente. El debate sobre si el aguacate es un alimento de lujo o cotidiano refleja su ascenso en estatus y precio. La revalorización de las variedades de aguacate criollas, con su diversidad de sabores y resistencia natural, es fundamental para la seguridad alimentaria y la preservación genética frente a la homogeneización de la variedad JA. La historia del aguacate, por tanto, no es solo la de una fruta, sino la de una compleja red de relaciones entre la naturaleza, la cultura, la economía y la ética en un mundo globalizado. Desde las vastas llanuras y los bosques tropicales de Sudamérica, donde sus raíces se aferraban a la tierra, surgió una legumbre singular con una doble vida, el cacahuete, o amendoim en la pronunciación brasileña del video. Esta humilde semilla que crece bajo tierra emprendió un viaje extraordinario desde sus orígenes ancestrales hasta convertirse en un alimento básico en dietas de todo el mundo, un ingrediente culinario de inmensa versatilidad y una fuerza motriz económica, tejiendo su historia con hilos de nutrición, cultura y a menudo comercio. La historia del cacahuete Arachis hipogaea se remonta a más de 7.000 años, con evidencias de su domesticación en regiones que abarcan el actual Brasil, Bolivia y Perú. A diferencia de otras legumbres que crecen en vainas aéreas, el cacahuete tiene la peculiaridad de que sus flores polinizadas se entierran en el suelo, para que los frutos maduren bajo tierra, una estrategia botánica única que le confiere una protección natural. Las civilizaciones precolombinas, desde los incas hasta las culturas del Amazonas, no solo lo cultivaban para el consumo directo, sino que lo utilizaban en ceremonias religiosas, como ofrendas y en la medicina tradicional. Sus grabados en cerámica y tejidos demuestran su importancia cultural. El cacahuete era valorado por su alto contenido energético y nutricional, proporcionando proteínas, grasas saludables y una variedad de vitaminas y minerales esenciales. Se consumía tostado, molido en pastas o como parte de bebidas, siendo un alimento versátil para la dieta de estas poblaciones. La diáspora del cacahuete comenzó antes de la llegada de Colón. Se cree que ya había llegado a algunas partes de Mesoamérica y el Caribe a través de rutas parciales indígenas. Sin embargo, su verdadera expansión global ocurrió con la llegada de los europeos. Los españoles y portugueses, al reconocer su valor como fuente de alimento resistente y nutritiva, lo llevaron a África y Asia en el siglo XVI. En África, el cacahuete encontró un hogar particularmente receptivo. Las condiciones climáticas favorables y la necesidad de cultivos resistentes a la sequía lo hicieron prosperar. Se integró rápidamente en los sistemas agrícolas y las dietas africanas, convirtiéndose en un ingrediente fundamental en guisos, sopas y salsas, y en una fuente vital de proteínas en regiones donde la carne era escasa. Los esclavos africanos que fueron transportados a las Américas llevaron consigo no solo su cultura, sino también sus conocimientos sobre el cacahuete, contribuyendo a su dispersión y adaptación en el nuevo mundo colonizado. En Asia, especialmente en China, India e Indonesia, el cacahuete también echó raíces profundas. Se utilizó para la producción de aceite de cocina, un recurso valioso, y como alimento de consumo directo. Las salsas de cacahuete, como la satay indonesia, y los dulces a base de cacahuete, se convirtieron en elementos distintivos de las cocinas asiáticas. La versatilidad del cacahuete, su fácil almacenamiento y su alto valor nutricional, lo hicieron atractivo para agricultores y consumidores en todo el continente. Hoy, el cacahuete es uno de los cultivos más importantes del mundo, tanto para el consumo humano directo como para la producción de aceite. Es una legumbre, pero se le considera un fruto seco por su perfil nutricional y su uso culinario. En Estados Unidos, la mantequilla de cacahuete es un icono cultural y un alimento básico en muchos hogares, mientras que en Brasil, como destaca el video, el cacahuete es el ingrediente estrella de dulces tradicionales como la paçoca, dulce molido de cacahuete, azúcar y harina de mandioca, y el pé de moleque, dulce de cacahuete con caramelo, que son omnipresentes en las fiestas juninas. Su perfil nutricional es impresionante. Es rico en proteínas vegetales, grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas, saludables para el corazón, fibra, vitaminas del grupo B, vitamina E, magnesio y potasio. Sin embargo, el cultivo de cacahuete también enfrenta desafíos, como la susceptibilidad a hongos productores de aflatoxinas, toxinas peligrosas,
lo que requiere una cuidadosa gestión post cosecha. La creciente demanda global ha impulsado la expansión de su cultivo, lo que a veces conlleva implicaciones ambientales relacionadas con el uso de la tierra y los recursos hídricos. A pesar de esto, el cacahuete sigue siendo un cultivo de enorme valor económico y nutricional, especialmente en países en desarrollo, donde proporciona una fuente de ingresos y proteínas esencial para millones de pequeños agricultores y sus comunidades. La historia del cacahuete es una fascinante narración de cómo un alimento, con su ingeniosa biología y su versatilidad, puede trascender barreras geográficas y culturales para convertirse en un alimento básico global, un testamento de la riqueza botánica que las Américas ofrecieron al mundo. Es una lección sobre la interconexión de las dietas, las economías y las culturas a través de la historia, una semilla que desde las profundidades de la Tierra ha ascendido para alimentar y enriquecer la vida en todo el planeta. La domesticación específica del cacahuete en Sudamérica se remonta a la región de lo que hoy es el suroeste de Brasil y el este de Bolivia. Las evidencias arqueológicas en Eguer, como la cueva de Guitarrero en Perú, y sitios en la Amazonía demuestran su antigüedad. Antes de Colón, el cacahuete ya se había dispersado por América del Sur y el Caribe a través de redes comerciales indígenas. Existen varias especies de arachís, pero la más cultivada es Arachis hypogea, con numerosas variedades adaptadas a diferentes condiciones climáticas y uso. El viaje del cacahuete a América del Norte, especialmente al sur de Estados Unidos, está intrínsecamente ligado a la trata de esclavos. Los africanos, que ya estaban familiarizados con el cultivo de cacahuetes en África, trajeron las semillas y los conocimientos sobre su cultivo y uso. El cacahuete se convirtió en un alimento básico en la dieta afroamericana, y más tarde se popularizó en la región sur de... Un personaje clave en la popularización del cacahuete en Estados Unidos fue George Washington Carver, un científico agrícola afroamericano. A principios del siglo XX, desarrolló más de 300 usos para el cacahuete, desde alimentos hasta productos industriales como tintes, plásticos y cosméticos, promoviendo su cultivo como una alternativa al monocultivo de algodón que agotaba los suelos del sur. En Asia y África, el uso del cacahuete en la producción de aceite de cocina fue y sigue siendo fundamental. El aceite de cacahuete es valorado por su alto punto de humo y su sabor neutro, lo que lo hace ideal para freír y cocinar. Los desafíos de las aflatoxinas, toxinas producidas por ciertos hongos que pueden contaminar los cacahuetes si no se almacenan o procesan correctamente, son un problema de salud pública y económico significativo. Se han desarrollado estrategias para mitigarlas, como el secado adecuado, el almacenamiento en condiciones controladas y la selección de variedades resistentes. El cultivo sostenible del cacahuete es importante, ya que al ser una legumbre, el cacahuete fija nitrógeno en el suelo, lo que lo convierte en un cultivo valioso en la rotación de cultivos para mejorar la fertilidad del suelo y reducir la necesidad de fertilizantes químicos. La importancia económica del cacahuete es inmensa, especialmente para países como China, India, Estados Unidos, Nigeria y Sudán, que son los principales productores y exportadores, generando ingresos para millones de agricultores. Las alergias al cacahuete son una preocupación creciente en la salud pública, lo que ha llevado a estrictas regulaciones en el etiquetado de alimentos y a la investigación de tratamientos. El cacahuete ha permeado la cultura popular, apareciendo en el cine, la música y la literatura, a menudo asociado con la infancia, la simplicidad y la vida estadounidense. Su uso en la alimentación animal es considerable, siendo un componente importante en la producción de piensos y forraje para el ganado y la avicultura. Las innovaciones culinarias con cacahuete en la gastronomía moderna son constantes, con chefs que exploran nuevas texturas y combinaciones de sabores, llevando este humilde ingrediente a la alta cocina. La historia del cacahuete es un ejemplo claro de cómo un cultivo puede ser a la vez un alimento básico, un motor económico, un símbolo cultural y un desafío de salud pública, reflejando las complejidades del intercambio colombino y la globalización de los alimentos. El cacahuete, con su ingeniosa forma de maduración subterránea y su riqueza nutricional, ha trascendido su origen para convertirse en un alimento verdaderamente global, un testamento de la riqueza botánica de las Américas. Desde las tierras cálidas de Mesoamérica y los valles andinos, donde el sol tropical acariciaba las vainas de un verde vibrante, las pimientas o chiles emergieron como una fuerza culinaria de una potencia inigualable. Más que un mero condimento, estos frutos ardientes son un legado de la botánica americana que tras el intercambio colombino se propagaron por todo el planeta redefiniendo las cocinas.
encendiendo los paladares y catalizando una revolución gastronómica global que aún hoy inflama nuestros sentidos y nuestras tradiciones culinarias. Su historia es una saga de audacia, química y una asombrosa capacidad de adaptación. La domesticación de los chiles, Capsicum ssp, se remonta a más de 6.000 años en las Américas, convirtiéndolos en uno de los cultivos más antiguos del continente. Se han encontrado evidencias de su uso en cuevas de México, y las civilizaciones mayas, aztecas e incas no solo los cultivaban intensivamente, sino que los integraban profundamente en su cultura. Los chiles eran utilizados para el consumo directo, para preparar salsas picantes, como el mole y la salsa de chile, para conservar alimentos, y también con propósitos medicinales y ritual. Para los aztecas, el chile era un componente esencial de su dieta y medicina, y su picor se asociaba con el vigor y la vitalidad. Existían, y aún existen, una asombrosa diversidad de variedades, desde los suaves pimientos dulces hasta los chiles más picantes del mundo, cada uno con un perfil de sabor y un nivel de capsaicina, el compuesto que causa la sensación de picor únicos. Esta diversidad era crucial para la riqueza y complejidad de las cocinas indígenas, que utilizaban el picor no solo como un golpe de sabor, sino como una forma de acentuar otros ingredientes y de crear una experiencia culinaria multifacética. Cuando los colonizadores europeos se encontraron con los chiles, los confundieron con la pimienta negra Piper nigrum, una especia ya muy valorada en Europa, y de la que buscaban nuevas rutas comerciales. De ahí el nombre de pimienta, o pimiento que se les dio, a pesar de no estar botánicamente relacionados. Cristóbal Colón fue uno de los primeros en llevar chiles a Europa en su segundo viaje, pensando que había encontrado una nueva fuente de pimienta. Su valor y su facilidad de cultivo en climas cálidos los hicieron rápidamente atractivos. Desde la península ibérica, los chiles se propagaron a través de las rutas comerciales portuguesas a África y Asia, y a través de las rutas españolas al Pacífico y las Filipinas. En Asia, la adopción del chile fue meteórica y transformadora. En India, donde el comercio de especias ya era una parte integral de la economía y la cultura, el chile se integró rápidamente en la cocina local, reemplazando en muchos casos a la pimienta negra como el agente picante principal. Dio origen a la explosión de sabores que caracteriza a la cocina india moderna, desde los curries más suaves hasta los más ardientes. En China, el chile revolucionó la cocina de Sichuan, Hunan y otras provincias, añadiendo una nueva dimensión de sabor y calor que antes era desconocida. En Tailandia, el chile se convirtió en un ingrediente fundamental de sus famosas sopas y curries. La adaptación del chile a los climas asiáticos y su fácil cultivo lo hicieron accesible para todos, democratizando el acceso al picante de una manera que las especias tradicionales, más caras, no podían. En África, el chile también se adoptó rápidamente, especialmente en el oeste y el este, donde se integró en los guisos, sopas y salsas, añadiendo complejidad y un toque picante que se convirtió en una característica distintiva de la cocina africana. Su cultivo se extendió por todo el continente, y se utilizó no solo para cocinar, sino también como conservante de alimentos y repelente de insectos. La globalización del chile fue un fenómeno imparable, impulsado por su adaptabilidad, su rendimiento, y sobre todo por el gusto universal por el picor. La capsaicina, el compuesto activo en los chiles, no solo produce la sensación de calor, sino que también tiene propiedades medicinales y se ha demostrado que tiene beneficios para la salud, incluyendo propiedades analgésicas y antiinflamatorias. Hoy los chiles son cultivados en todos los continentes habitados, con miles de variedades diferentes, desde el dulce pimiento morrón hasta los explosivos Carolina Reaper o Naga Jolokia. Son un ingrediente esencial en casi todas las cocinas del mundo, desde la mexicana hasta la india, la tailandesa, la coreana, la italiana, la húngara paprika, y la española pimentón. Su impacto en la gastronomía global es incuestionable, habiendo dado forma a platos icónicos y definido la identidad culinaria de naciones enteras. Más allá de la cocina, los chiles tienen usos en la medicina, la seguridad, aerosoles de pimienta y como aditivo alimentario. La cultura del chile ha generado entusiastas por todo el mundo, con concursos de comida picante y un creciente interés en la diversidad de variedades y sus propiedades únicas. Los chiles son un testimonio vibrante de la riqueza botánica de las Américas y su poder para encender no solo el paladar, sino también la imaginación culinaria de la humanidad, un legado ardiente que sigue creciendo y diversificándose con cada nueva semilla plantada. La taxonomía de los chiles Capsicum ssp es compleja y fascinante, con 5 especies domesticadas principales: Capsicum annuum,
que incluye la mayoría de los pimientos y chiles comunes como jalapeños, pimientos morrones y cayenas, capsicum chinense, chiles habaneros y naga, capsicum frutescens, chiles tabasco y malagueta, capsicum bacatum, ají amarillo peruano, y capsicum pubescens, rocota andino. Cada una tiene orígenes geográficos específicos dentro de las Américas y perfiles de capsaicina distintos. La función de la capsaicina va más allá del picor. En la planta, actúa como un mecanismo de defensa contra herbívoros y hongos, mientras que en humanos tiene propiedades analgésicas, antiinflamatorias y antioxidantes, siendo utilizada en cremas para el dolor y en la investigación médica. El proceso de selección y domesticación de los chiles por las culturas indígenas fue un esfuerzo milenario que resultó en la increíble diversidad que hoy conocemos. Las primeras evidencias de su cultivo se encuentran en Tehuacán, México, hace unos años. El impacto del chile en la cocina mediterránea es notable. En Italia, el peperoncino se convirtió en un ingrediente fundamental para platos como la pasta arrabbiata y la salsa putanesca. En España, el pimentón paprika, obtenido de chiles secos y molidos, se integró en embutidos como el chorizo y en guisos, y el pimiento de padrón se convirtió en un icono culinario. En Hungría, el pimentón es la base de su cocina, incluyendo el goulash. La influencia del chile en las cocinas del sudeste asiático es inmensa. En Vietnam, se usa en el pho, en Malasia en los curries y en Indonesia en los sambales. Su introducción revolucionó estas cocinas, añadiendo capas de sabor y calor que las distinguen. La escala Scoville, desarrollada por Wilbur Scoville en 1912, mide el nivel de picor de los chiles, y hoy existen récords mundiales de chiles extremadamente picantes como el Carolina Reaper, que superan los 2 millones de unidades Scoville. El cultivo intensivo de chiles, tanto en campo abierto como en invernaderos, ha generado desafíos ambientales relacionados con el uso de agua y pesticidas, lo que ha llevado a un mayor interés en la agricultura sostenible y orgánica. El comercio global de chiles frescos, secos y procesados es una industria multimillonaria que conecta a productores de todo el mundo con consumidores ávidos de picante. Los chiles también juegan un papel crucial en la seguridad alimentaria de regiones tropicales, ya que son fáciles de cultivar y pueden complementar la dieta. La cultura del chile ha dado lugar a chile heads, aficionados que buscan experimentar con los chiles más picantes y que participan en comunidades y festivales dedicados a esta fascinante planta. La investigación médica continúa explorando los beneficios de la capsaicina como analgésico para el dolor crónico, como antiinflamatorio y como posible agente anticancerígeno. El chile ha sido representado en el arte, la literatura y los festivales folclóricos en todo el mundo, consolidando su estatus como un elemento culturalmente significativo. En resumen, el chile, con su picor universal, se convirtió en un lenguaje global de sabor, trascendiendo barreras culturales y redefiniendo la experiencia culinaria de millones, un legado ardiente de las Américas que continúa encendiendo el mundo. Desde las tierras elevadas de los Andes, y domesticado con maestría en los fértiles valles de Mesoamérica, el tomate, Solanum lycopersicum, se erigió como una fruta de una belleza singular y un sabor inigualable. Esta fruta dorada, como la llamaban los aztecas, Squitomatin, emprendió una travesía asombrosa, pasando de ser un objeto de sospecha y superstición en Europa a convertirse en el alma de innumerables cocinas globales, un pilar insustituible de la dieta moderna. Su historia es una crónica de perseverancia botánica y de la lenta pero inevitable conquista de un paladar universal. El tomate tiene sus raíces genéticas en las regiones andinas de América del Sur, pero fue en Mesoamérica, especialmente en el actual México, donde fue domesticado y cultivado extensivamente por civilizaciones como los aztecas y los mayas hace al menos. Estas culturas desarrollaron una variedad de tomates en formas, tamaños y colores diversos: rojos, amarillos, verdes, morados, que utilizaban fresca en salsas, guisos y bebidas. Era un componente fundamental de su dieta, apreciado por su acidez refrescante y su versatilidad. La salsa de tomate original, el mole, tiene sus raíces en estas antiguas preparaciones. El conocimiento indígena sobre el cultivo y uso del tomate era profundo, y lo integraban no solo en su alimentación, sino también en su medicina tradicional. Cuando los conquistadores españoles llegaron a América, se encontraron con el tomate y lo llevaron a Europa en el siglo XVI. Sin embargo, su recepción inicial fue de escepticismo, incluso de temor. Perteneciendo a la familia de las solanáceas, al igual que la belladona y otras plantas venenosas, el tomate fue erróneamente considerado tóxico. Su apariencia brillante y su textura jugosa contrastaban con las frutas más comunes en Europa.
Durante siglos fue cultivado principalmente como una planta ornamental en jardines botánicos y fincas, especialmente en Italia y Francia, donde se le llamaba pomodoro manzana de oro o pomme d'amour manzana del amor, lo que sugiere que era valorado por su belleza más que por su comestibilidad. Las clases ricas que usaban platos de peltre con alto contenido de plomo a veces sufrían intoxicaciones por la acidez del tomate que lixiviaba el plomo, lo que reforzó la creencia de su toxicidad. No fue hasta el siglo XVIII, y de manera más generalizada en el XIX, que el tomate comenzó a ganar terreno en la cocina europea. En Italia, su adopción fue revolucionaria. Se integró en la cocina del sur, especialmente en Nápoles, donde se combinó con la pasta y dio origen a los icónicos platos de salsa de tomate que hoy son sinónimo de la gastronomía italiana. La pizza napolitana, tal como la conocemos hoy con su base de salsa de tomate, no existiría sin la llegada de este fruto americano. En España, el tomate se incorporó en el sofrito y en guisos, mientras que en Francia y otras partes del Mediterráneo, se convirtió en un ingrediente esencial de ensaladas, salsas y estofados, beneficiándose del clima cálido que permitía su cultivo. Su alto contenido de licopeno, un antioxidante, y de vitaminas C y K, lo hacían nutricionalmente valioso. La expansión del tomate por el resto del mundo fue impulsada por la diáspora italiana y la globalización de la cocina. Los inmigrantes italianos llevaron sus recetas basadas en tomate a América del Norte y del Sur, y a Australia, popularizando su uso en nuevas culturas. La invención de la conserva de tomate a escala industrial en el siglo XIX hizo posible su consumo durante todo el año y en cualquier lugar, lo que facilitó su difusión masiva. Hoy, el tomate es la fruta más consumida en el mundo, aunque botánicamente sea una fruta, culinariamente se usa como verdura, y un ingrediente indispensable en casi todas las cocinas. Desde la ketchup estadounidense hasta la salsa de tomate de la pizza, el gazpacho español, el shakshuka de Oriente Medio, los curries indios y las ensaladas frescas, su versatilidad es inigualable. Es un ingrediente fundamental en la industria alimentaria, procesado en salsas, purés, pastas y zumos. Su valor nutricional es ampliamente reconocido, y la investigación continúa explorando sus beneficios para la salud, especialmente su papel en la prevención de ciertas enfermedades, gracias a su contenido de antioxidante. La historia del tomate es un recordatorio de cómo la innovación culinaria y la aceptación cultural pueden transformar el destino de un alimento, llevando una humilde fruta dorada de los Andes y Mesoamérica a convertirse en el corazón de la mesa global. Un legado vibrante y delicioso de las Américas. Es una lección sobre la paciencia de la naturaleza y la capacidad humana para superar prejuicios, adaptando los dones de la tierra para crear nuevas tradiciones culinarias que nos unen a todos. Las evidencias arqueológicas demuestran que el tomate fue domesticado en el actual México, con hallazgos en Tehuacán que datan de más de Su dispersión precolombina lo llevó por toda Mesoamérica, y en menor medida, hacia América del Norte y del Sur, gracias a las redes comerciales indígenas. La confusión botánica del tomate como fruta o verdura es un debate clásico. Botánicamente es una fruta, contiene semillas y se desarrolla del ovario de una flor, pero culinariamente se usa como verdura en la mayoría de las preparaciones saladas. El impacto de esta clasificación se vio incluso en una decisión de la Corte Suprema de EU. Existen miles de variedades de tomate, cada una con características y usos culinarios específicos. Los tomates cherry pequeños y dulces, ideales para ensaladas. Los tomates pera o roma, con menos semillas y más pulpa, perfectos para salsas. Los tomates beefsteak, grandes y jugosos, excelentes para sándwiches, y las variedades ancestrales o heirloom, con una gama de colores y sabores complejos. La historia de la introducción del tomate en diferentes países europeos estuvo plagada de mitos. En Gran Bretaña y otras partes del norte de Europa, se le asociaba con la doctrina de los signos, la creencia de que las plantas con partes rojas eran venenosas, y se le consideraba tóxico. Los cronistas y botánicos del siglo XVI, como el herbolario John Gerard en Inglaterra, lo describieron como un alimento venenoso o, en el mejor de los casos, ornamental. El papel de chefs y botánicos fue crucial en su popularización. Bartolomeo Scapi, un chef del Vaticano en el siglo XVI, ya lo utilizaba en algunas de sus recetas, lo que sugiere un uso temprano entre la nobleza italiana. Sin embargo, fue en el siglo XVIII y XIX cuando su adopción se masificó. La conexión entre el tomate y el desarrollo de la pizza y la pasta en Italia es simbiótica. Antes del tomate, la pasta se consumía con queso y especias,
el tomate le dio el sabor y el color que hoy la caracteriza. La primera receta documentada de pasta con salsa de tomate se atribuye a Francesco Cirio en Nápoles. La globalización de la salsa de tomate y el ketchup, un condimento dulce y ácido de origen chino originalmente sin tomate, es un fenómeno masivo que ha hecho del tomate procesado un elemento omnipresente en la dieta global. La ciencia detrás del licopeno y otros antioxidantes del tomate ha impulsado su estatus de superalimento. El licopeno, un carotenoide, es responsable del color rojo del tomate y es un potente antioxidante que se ha asociado con la reducción del riesgo de enfermedades cardíacas y ciertos tipos de cáncer, y su biodisponibilidad aumenta con la cocción. El cultivo intensivo de tomate, tanto en invernaderos hidropónicos de alta tecnología como en vastos campos abiertos, presenta desafíos ambientales, como el alto consumo de agua, la dependencia de pesticidas y fertilizantes, y el impacto de los monocultivos en la salud del suelo. La genética del tomate es un campo activo de investigación, buscando desarrollar variedades más resistentes a enfermedades, como el virus del mosaico del tomate, con mayor vida útil y mejor sabor, a menudo a través de la edición genética o el mejoramiento tradicional. El comercio global de tomate fresco y procesado es una industria multimillonaria, con países como China, India, Estados Unidos e Italia como grandes productores y exportadores. El tomate ha dejado su huella en la cultura popular, desde festivales como la Tomatina en España, hasta su presencia en películas, canciones y refranes. Su uso en la investigación biomédica es constante, explorando sus propiedades nutracéuticas y su potencial terapéutico. Finalmente, la visión a futuro del tomate es la de un cultivo esencial en un mundo con poblaciones crecientes y cambiantes patrones dietéticos. La revalorización de las variedades antiguas y el auge de las tendencias farm-to-table que priorizan el sabor y la sostenibilidad ofrecen un contrapunto a la producción masiva, enriqueciendo la narrativa con dimensiones actuales. La resistencia inicial al tomate se relaciona con la doctrina de los signos, una creencia medieval de que la apariencia de una planta indicaba sus propiedades medicinales o venenosas, lo que llevó a la desconfianza hacia la solanácea. La dulcificación del tomate a través de siglos de selección artificial y su impacto en el sabor moderno es un testimonio de la coevolución entre humanos y planta. El tomate, la humilde fruta dorada, es una prueba de que la perseverancia y la adaptación pueden transformar el destino de un alimento, convirtiéndolo en un elemento indispensable de la identidad culinaria global. El continente americano, en su inagotable generosidad, no solo obsequió al mundo con alimentos básicos que transformaron la agricultura y la dieta global, sino también con elixires sagrados y plantas que redefinieron el placer, la indulgencia y, en un caso, el vicio a escala planetaria. El cacao, la vainilla y el tabaco, los últimos protagonistas destacados en el video, representan la cúspide de esta transferencia biológica, cada uno con una historia que se teje entre el misticismo precolombino y la voracidad de la globalización. El cacao, del elixir divino al placer universal. En las profundidades de las selvas tropicales de Centro y Sudamérica, florecía el árbol de cacao, Theobroma cacao, cuyo nombre alimento mete los dioses en griego, ya presagiaba su estatus místico. Durante milenios, civilizaciones como los mayas y los aztecas reverenciaron el cacao, no solo como alimento, sino como una divinidad, una moneda de cambio y un componente esencial de rituales sagrados. Sus semillas eran tan valiosas que servían como moneda, y de ellas se elaboraba una bebida amarga y especiada, el chocolal, a menudo mezclado con chiles, vainilla y otras especias, reservado para la élite, los guerreros y las ceremonias religiosas. Era un elixir que infundía vigor, sabiduría y un vínculo con lo divino, muy distinto del dulce manjar que conocemos hoy. Cuando los españoles llegaron, el cacao fue uno de los tesoros que llevaron a Europa. Inicialmente, la bebida amarga no fue bien recibida, pero la ingeniosa adición de azúcar y leche por parte de los europeos transformó radicalmente el chocolate en el chocolate moderno, un dulce irresistible que rápidamente conquistó las cortes y con el tiempo al mundo entero. Los monasterios españoles, en particular, jugaron un papel crucial en la experimentación y adaptación del chocolate, manteniéndolo en secreto durante un tiempo antes de que se extendiera por Francia, Italia e Inglaterra. La demanda europea de chocolate impulsó el establecimiento de vastas plantaciones en las Américas y más tarde en África Occidental, especialmente en Ghana y Costa de Marfil, a menudo utilizando mano de obra esclava, lo que le confiere un legado complejo. Hoy, el chocolate es un fenómeno global, un símbolo de indulgencia y afecto,
y un componente clave de la industria de la confitería. Pero su viaje desde el elixir sagrado maya hasta la barra de chocolate masiva es un testimonio de la transformación cultural y la adaptación de los sabores. Su presencia es tan ubicua que es difícil imaginar un mundo sin él, un verdadero alimento de los dioses democratizado. La vainilla, la orquídea aromática que perfundió el mundo, en las húmedas selvas tropicales de México y Centroamérica, otra joya botánica esperaba ser descubierta por el mundo. La orquídea de la vainilla Vanilla planifolia. Para los totonacas, los primeros en cultivarla, y posteriormente para los aztecas, la vainilla era un aroma sagrado, un sabor exótico que utilizaban para perfumar el chocolate y otras bebidas, confiriéndoles un toque distintivo. Durante siglos, México fue el único productor mundial de vainilla, ya que la orquídea requiere una polinización muy específica, llevada a cabo por una abeja melipona nativa que no existía fuera de su hábitat original. Esta exclusividad geográfica le confirió un estatus de lujo y un precio exorbitante. La vainilla llegó a Europa con los conquistadores, junto con el cacao. Sin embargo, su cultivo fuera de México era imposible debido a la falta del polinizador natural. No fue hasta 1881, cuando Edmond Albius, un esclavo de 12 años en la isla de Reunión, colonia francesa, descubrió y perfeccionó un método manual para polinizar la orquídea de vainilla, que la vainilla pudo ser cultivada a gran escala en otras partes del mundo. Este ingenioso descubrimiento revolucionó la industria de la vainilla, permitiendo su expansión a Madagascar, Indonesia y otras islas del Índico, que hoy son los principales productores. La vainilla se convirtió rápidamente en uno de los aromas más codiciados del mundo, utilizado en postres, helados, bebidas, perfumería y cosméticos. Su dulzura aromática y su capacidad para realzar otros sabores la hicieron indispensable en la gastronomía global. Hoy, aunque gran parte de la vainilla es sintética, vainillina, la vainilla natural sigue siendo un producto de lujo, un recordatorio de su origen exótico y de la intrincada relación entre la biología, el ingenio humano y el comercio global. El tabaco, de ritual sagrado a vicio global. El video incluye un bonus revelador, el tabaco Nicotiana tabacum, una planta que, aunque no es un alimento, ha tenido un impacto cultural y económico tan profundo y complejo como cualquier cultivo. Utilizado por las poblaciones indígenas de las Américas durante milenios, el tabaco no era un mero producto recreativo, sino un elemento central en ceremonias espirituales, rituales medicinales y acuerdos diplomáticos. Se fumaba, se masticaba, se inhalaba en polvo rapé o se usaba en cataplasmas, siempre con un profundo respeto por sus propiedades psicoactivas y su conexión con el mundo espiritual. Era un puente entre lo terrenal y lo divino, y su consumo estaba imbuido de un significado sagrado. Con la llegada de los europeos, el tabaco fue rápidamente adoptado por los colonizadores. Al principio, fue considerado un remedio medicinal o una curiosidad exótica, pero pronto su consumo se popularizó como un hábito recreativo. Su rápido crecimiento y su adaptabilidad a una variedad de climas hicieron posible su cultivo a gran escala en las Américas, especialmente en las colonias inglesas de Norteamérica y en Brasil, donde se establecieron vastas plantaciones. El tabaco se convirtió en una de las primeras y más lucrativas exportaciones del Nuevo Mundo, impulsando una economía basada en la mano de obra esclava y generando inmensas fortunas para las potencias coloniales. Su difusión fue explosiva, llegando a Europa, Asia y África a través de las rutas comerciales, y convirtiéndose en un vicio global que trascendió clases sociales y fronteras. La historia del tabaco es, sin embargo, una de las más oscuras del intercambio colombino. A lo largo de los siglos, a medida que su consumo se generalizaba, los efectos devastadores para la salud se hicieron evidentes, desde enfermedades respiratorias y cardiovasculares hasta cáncer. A pesar de los esfuerzos de salud pública por reducir su consumo, el tabaco sigue siendo una industria global multimillonaria, con un legado de adicción y enfermedad que contrasta drásticamente con su uso ritual y medicinal original. Es un recordatorio sombrío de cómo la globalización puede transformar un elemento cultural sagrado en una mercancía explotable, con consecuencias trágicas para la salud humana. El tabaco representa el lado más controvertido del intercambio, un producto que, a pesar de su origen sagrado, se ha convertido en un símbolo de los peligros del consumo irresponsable y de la mercantilización de la naturaleza. Estos tres productos, cacao, vainilla y tabaco, son microcosmos de la complejidad del intercambio colombino. Nos muestran cómo los elementos de las Américas, ya sean alimentos o sustancias rituales, fueron transformados,
adaptados y en algunos casos pervertidos por la lógica de la colonización y el comercio global. Sus historias nos invitan a reflexionar sobre la riqueza cultural y botánica del Nuevo Mundo, la innovación de sus pueblos y las consecuencias, tanto maravillosas como trágicas, de un encuentro transcontinental que reconfiguró no solo las dietas y las economías, sino también los placeres, sus vicios y la salud de la humanidad. Su legado es un tejido complejo de sabor, aroma y controversia, un recordatorio constante de la profunda huella que las Américas han dejado en el tapiz de la historia global. La domesticación del cacao, Theobroma cacao, se remonta a al menos 3000 años, con evidencias arqueológicas en la Amazonía y Mesoamérica. Existen 3 especies principales de Theobroma cultivadas hoy. Criollo, considerado el de mejor calidad y sabor, pero menos resistente; forastero, el más común, robusto y de alto rendimiento; y trinitario, un híbrido de los dos anteriores. El proceso de elaboración del chocolate en las culturas mesoamericanas era complejo. Las semillas de cacao se tostaban, molían y mezclaban con agua, chiles, maíz y especias para crear una bebida espumosa y amarga, utilizada con fines rituales, medicinales y como bebida de élite. La llegada del cacao a Europa transformó radicalmente su uso. Los españoles fueron los primeros en adaptarlo, añadiendo azúcar, canela y vainilla para hacerlo más palatable a los gustos europeos. Los monasterios españoles fueron cruciales en la experimentación y difusión del chocolate como bebida, y más tarde como sólido. Desde España, el chocolate se extendió por las cortes de Francia, Italia e Inglaterra, convirtiéndose en un símbolo de estatus y lujo. La expansión del cultivo de cacao a África Occidental, particularmente a Ghana y Costa de Marfil en el siglo XIX, fue impulsada por la creciente demanda europea. Hoy, estas naciones son los principales productores mundiales, pero el sector enfrenta desafíos como el trabajo infantil, la deforestación y la pobreza de los agricultores, lo que ha llevado a movimientos por el comercio justo y el chocolate sostenible. El mercado global del chocolate es una industria multimillonaria que refleja la ubicuidad de este producto. La botánica de la vainilla es igualmente fascinante. La Vanilla planifolia es la especie más cultivada comercialmente, pero existen otras como Vanilla pompona y Vanilla tahitins. El ingenioso descubrimiento de Edmond Albius, un esclavo de 12 años en Reunión, en 1841, de cómo polinizar manualmente la orquídea de vainilla, fue un punto de inflexión. Antes de esto, la orquídea era polinizada exclusivamente por una abeja melipona nativa de México, lo que mantenía el monopolio mexicano de la vainilla. El beneficio de la vainilla, un complejo proceso de curado y secado que dura meses y que desarrolla sus compuestos aromáticos, es esencial para obtener su sabor característico. A pesar de la popularidad de la vainilla sintética derivada del eugenol o la lignina, la vainilla natural sigue siendo un producto gourmet y de lujo, utilizada en la alta cocina, la perfumería y cosméticos por su complejidad aromática. La historia del tabaco es una de las más ambivalentes. Existen diferentes especies de Nicotiana, pero Nicotiana tabacum es la más cultivada. Sus usos rituales y medicinales en diversas culturas indígenas eran variados, desde fumar en ceremonias sagradas para la comunicación con los espíritus hasta cataplasmas para aliviar el dolor. La expansión global del tabaco fue rápida. España y Portugal lo introdujeron en Europa en el siglo XVI, y más tarde las colonias inglesas en Norteamérica, como Virginia, lo convirtieron en un cultivo comercial masivo. El tabaco jugó un papel central en la economía colonial y, trágicamente, en la expansión de la esclavitud, ya que requería una mano de obra intensiva para su cultivo. El desarrollo de diferentes formas de consumo de tabaco, cigarros, cigarrillos, rapé, tabaco de mascar, y la industrialización de su producción en el siglo XX lo hicieron accesible a las masas. Sin embargo, a medida que la ciencia avanzaba, los efectos devastadores para la salud del tabaco se hicieron innegables, desde cáncer de pulmón y enfermedades cardiovasculares hasta enfisema. Esto llevó a campañas de salud pública globales para reducir su consumo. A pesar de la disminución del tabaquismo en algunos países, la industria tabaquera sigue siendo una fuerza económica global, con un complejo debate ético y social sobre su producción y consumo en la actualidad. El tabaco, por tanto, representa el lado más controvertido del intercambio colombino, un producto que, a pesar de sus orígenes sagrados, se convirtió en un símbolo de los peligros de la explotación y el consumo irresponsable, dejando un legado complejo de enfermedad y debate social. La historia de estos 3 productos, el cacao, la vainilla y el tabaco, nos invita a una reflexión profunda sobre la naturaleza del deseo,
la mercantilización de lo sagrado y las consecuencias a largo plazo de la interconexión global. Un recordatorio vívido de la profunda y multifacética huella que las Américas han dejado en el tapiz de la historia mundial.